Cuando nos callamos, cuando no decimos algunas situaciones que nos molestan, empezamos a enfermarnos y nuestro cuerpo siempre nos está informando, entonces un dolor. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy nos encontramos con el maestro Francisco Rojas. Él es maestro de Reiki y coach de transformación contemporánea. Maestro, bienvenido. Gracias Rigoberto, muy amable por esta invitación. Bueno, yo intrigado por el tema del Reiki. Todo el mundo, yo la verdad escuché hablar del Reiki hace poco. ¿Qué es Reiki? El Reiki es una técnica japonesa mediante la Sí. cual se logran equilibrar todos los centros de energía y las energías que nosotros tenemos. Sí. Generalmente las enfermedades provienen de emociones mal manejadas y cuando nos callamos, cuando no decimos algunas situaciones que nos molestan, empezamos a enfermarnos y nuestro cuerpo siempre nos está informando. Entonces un dolor de cabeza, un dolor en el brazo, Sí. dolor en las rodillas, el dolor en el estómago, y lo que hacemos generalmente es tomarnos una pastilla o un medicamento para aliviar ese dolor, pero no nos centramos en conocer nuestro cuerpo y saber cuál es la emoción que nos está afectando. Entonces, Reiki es como lo dije anteriormente, es una técnica japonesa que se empezó a volver a trabajar en esta nueva era, pero es de millones de años atrás, y lo que busca es equilibrar esos centros de energía y que la persona sea consciente de qué es lo que lo está afectando y mediante esa técnica empezar Bueno, a trabajar. y en sí usted, mismo. bueno, tengo entendido que es mayor en uso de buen retiro de la Policía Nacional. ¿En qué momento estudió Reiki? ¿Eso se estudia, se aprende? ¿Cómo hizo? Bueno, yo había iniciado Reiki porque mi mamá quería saber de Reiki. Pagué el curso, fui, supe que era de lo que se trataba. ¿Dónde investigó de Reiki para ir a hacer el curso? Empecé a investigar por internet, Sí. a leer qué era internet, pues en internet hay muchísimas versiones de lo que es Reiki. Sí. Pero cuando encontré que Reiki es el amor de Dios, el amor puro, y es encontrar el amor dentro de Sí. nosotros mismos, pues en ese momento empecé a trabajar y hice el primer nivel de Reiki. Después de 2 años tuve un proceso donde empecé a entrar como estaba entrando en un coma diabético. Y un amigo Sí. me dijo, pues usted no hizo los cursos de Reiki que sirven para eso. Entonces me acordé y seguí. Ahí fue cuando empecé a hacer todos los niveles y después me hice maestro Reiki y empecé a trabajar con esa situación. Y en este momento, pues cuando yo salí del hospital, salí con insulina, Sí. con unos medicamentos, y en este momento con ejercicio, siendo consciente de qué fue lo que me molestó en ese momento, cuál era la tristeza que tenía en ese momento, y soltándola y liberándola, Rigoberto, he podido encontrar la felicidad dentro de mí. Bueno, pero para hacerse maestro de Reiki, la pregunta es, ¿hay que ir a una academia? ¿Se hace a través de internet? ¿Hay maestros, hay personas que le enseñan a uno? ¿O cómo fue el tema? Porque se investigué en internet y hice el primero, segundo nivel. ¿De cuántos niveles se trata y cómo lo hizo? Se trata de 3 niveles. Sí. Esos niveles se hacen en un día. Sí. El primer nivel, el segundo nivel se hace al día siguiente y el tercer nivel se hace posteriormente. Son niveles donde nos empiezan a enseñar cómo nos estamos viendo nosotros mismos, cómo nos está viendo las demás personas, Sí. y empezar a encontrar eso que nos está bloqueando y que nos está afectando en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y por qué no tenemos eso que tanto deseamos. Entonces, luego de que se hacen esos 3 niveles, disponemos más o menos de un fin de semana para hacer la maestría y aprender todo lo que significa Reiki, los símbolos que se manejan en Reiki, Sí. cuál es su uso. Y Reiki pues es totalmente amor, entonces Reiki no tiene ninguna contraindicación, ni Reiki se utiliza para hacer daño a ninguna persona, porque es un amor puro y es un amor total. Bueno, al maestro de Reiki lo puede visitar cualquier paciente. Claro. Normalmente, ¿cuáles son las consultas que hacen las personas al maestro de Reiki? No, vienen desde dolor de cabeza,
Vienen Sí. desde personas, por lo menos ahorita que estamos trabajando con una persona que tiene cáncer. Sí. El médico le dio un año, le diagnosticó un año de vida y es ese cáncer que tienes en el estómago y es de todo lo que se ha guardado, de las cosas que ha venido sufriendo, padeciendo y que no se las traga, sino son esas personas que le va mal en una reunión y cuando le preguntan cómo te fue, Rigoberto dice, excelente, me fue muy bien, hay cosas por mejorar, hay ajustes, porque eso es lo que nos Sí. han enseñado durante tantos años. Sin embargo, pues no tiene las herramientas cómo soltar eso y se empieza a enfermar. En este momento, pues él ya ha empezado ese proceso de soltar, de mirar que tiene un año más de vida, que tiene que, o pues, si él elige, porque no es tiene, sino él elige, Rigoberto, nosotros Sí. todos los días estamos eligiendo, si él elige, pues ese año de vida, de darle un buen recuerdo a su familia, darle un buen recuerdo a Sí. sus padres, a sus amigos, y es más, hay casos que son milagros, que hablamos como milagros, que no tienen explicación y se curan. ¿Cómo se curan? Porque cuando decimos que una enfermedad es incurable, es porque Ujú. no se puede curar de afuera hacia adentro con medicamentos, sino ya simplemente tenemos que aceptar qué es lo que nos está enfermando y empezamos a soltarnos. Y en Reiki han habido casos donde personas salen, nosotros estamos haciendo un voluntariado antes de la pandemia en el Hospital del Tunal, y donde había personas que se Sí. sanaron y que salieron de la unidad de diálisis Sí. debido a soltar esas emociones, porque Reiki maneja 5 principios. Y esos principios son principios de vida que nos sirven para todo lo que estamos haciendo. O sea, nosotros nos podemos enfermar por tener problemas, por comernos tantos problemas con la familia, con los amigos, en el trabajo. ¿De eso nos podemos enfermar? Claro, Rigoberto, si en este momento yo lo invito y que nos tomemos un pocillo de aceite, de gasolina, un pocillo de aceite quemado del carro. Sí. Dentro de media hora lo invito a que nos tomemos un pocillo de ACPM y dentro de una hora que nos tomemos un vasito de gasolina, ¿cómo estará su cuerpo o su organismo en 2 horas? Envenenado, intoxicado. Entonces imagínese cuando nosotros empezamos Sí. a guardar los resentimientos, rencores, no decimos las cosas, sino las guardamos, cómo nos empezamos a sentir y cómo nos empezamos a enfermar. Y nuestro cuerpo, él nos está avisando, sin embargo, nosotros no lo escuchamos. Ok. Entonces, por eso en Reiki se manejan 5 principios que si los manejáramos siempre, Sí. no tendríamos ningún problema, porque Reiki lo puede hacer cualquier persona. Ok. Si usted se acuerda, nuestras mamás o nuestras abuelas cuando nos caíamos jugando, montando bicicleta, corriendo a las escondidas o algo, llegábamos llorando con la rodilla raspada y nuestra mamá nos decía, sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará Sana mañana. mañana. Eso era Reiki. Y empezaba así. Psicológico. Y, no, y empezaba ese calor que sentía del amor de la madre por su hijo. Sí, sí, sí. Le pasaba y a nosotros nos pasaba el dolor y seguíamos corriendo hasta por la noche, era que empezábamos otra vez con el dolor. Pero es eso, si nosotros hacemos un ejercicio de empezar a frotar nuestras manos, Sí. va a sentir, Rigoberto, que empieza a sentir un calor. Ujú. Y ese calor, cuando activa ese centro de energía, empieza a colocarlo en la parte del cuerpo que le está afectando, inmediatamente empieza a nivelar esa energía o ese dolor que usted tenga. Entonces, desde ahí viene que nosotros nacimos para ser sanos, pero quienes Sí. se enferman, pues nosotros mismos nos enfermamos con lo que estamos guardando y con lo que estamos haciendo para que todo no nos funcione, las cosas no funcionen de la manera que tienen que ser. Nosotros queremos que funcionen como nosotros queremos y resulta que el Sí. universo está buscando algo mejor para nosotros. Bueno, el dolor de cabeza se me puede generar, me puede dar simplemente por una discusión, un problema en el trabajo, algo que no me salió bien. Claro, o por un estrés, o por Sí. pensar mucho. Dicen que la gastritis, también el estrés es el que afecta también. La gastritis es cuando nosotros Sí. nos tragamos y nos tragamos algunas situaciones que no nos gustan con nuestro jefe, Ok. con nuestra pareja, con nuestra amiga. Empieza ese dolor de gastritis. Cuando yo soy consciente de que yo me estoy enfermando, de que a la otra persona ni siquiera le importa y que el único que está sufriendo con eso soy yo, pues inmediatamente empiezo a soltarlo y empiezo a liberar esa emoción y empiezo a encontrar esa felicidad, que la felicidad mía no depende de la felicidad de los otros, sino depende solo de mí. Entonces, por eso yo le decía a Rigoberto, se manejan 5 principios. Sí. El primer principio es solo por hoy no te enojes. Entonces, si Ajá. llegó algo en la oficina, en su trabajo, con un amigo, que le molestó y dice, solo por hoy no me voy a enojar. Sí. Llega el otro día y dice, Solo por hoy no no me voy a enojar. Solo por hoy no me voy a enojar. Y lo Sí. va soltando, pues cuando termine la semana o el mes ya No se se lo enojó. olvidó y no se enojó. Sí. Solo por hoy no te preocupes.
Cuando decimos solo por hoy no te preocupes, estamos diciendo, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Sí, Entonces, claro. las personas empiezan en una situación que se les presentó el viernes antes de salir del trabajo y está con el problema el sábado, el domingo, le arruina todo el fin de semana a su familia, Sí. pensando en esa situación. Pero si sabe que no se tiene que preocupar por esa situación, pues entonces lo suelta y el lunes que llegue pues lo solucionará. Y si el problema no tiene solución, pues ¿para qué se va a preocupar si no tiene solución? Sencillo, y alguna vez, se lo digo en el año 2000, en una mesita así como esta, en la región de Urabá, en el municipio de Mutatá, con cantidades de problemas y cosas que no faltan, llegué a una panadería. Le cuento la historia. Llego a una panadería, la mesita tenía un vidriecito, un mantelcito y un mensaje. Todas las mesas tenían un mensaje. Era más bien como una frutería. Compraba unos juguitos ricos. Bueno, yo me pedí un jugo grande. Estaba un poco preocupado. En esa época era difícil, inclusive pues la comunicación. Había como un teléfono, 2 teléfonos en el municipio. Para todo el municipio. Ni usted se podía comunicar con la familia. Miro en la mesa y decía tal cual lo que usted acaba de decir. Si tiene un problema y tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tiene un problema y no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Sí, Rigoberto. Me levanté de esa mesa tranquilo. Tranquilo ese día. Eso fue en el año, más o menos el año 2000 en el municipio de Mutatá, en la región de Urabá. Y ahí, Rigoberto, es donde nosotros empezamos a tener lo que llamamos la fe. Fe en Sí, Dios, claro. ese ser superior, de que si Él lo hace es por algo que en este momento nosotros no estamos Sí. comprendiendo, pero es algo que nos va a traer más bendiciones, prosperidad, salud. Entonces es esa partecita. El otro principio es solo por hoy ser agradecido. Nosotros siempre nos estamos juzgando, Sí. estamos pidiendo más, estamos queriendo tener más. Y yo en este momento tengo un Montero Mitsubishi 2009. Sí. Yo quisiera tener, sería la última camioneta Color 2018. Sí. Y no estoy agradeciendo ese carro que me sirve para lo mismo que me sirve la última camioneta, el último modelo, y que es un carro que está bueno. Entonces, si empezamos a agradecer y simplemente ser por agradecidos por lo que tenemos, sí. no por lo que nos hace falta, sino por lo que tenemos en este momento, pues nos va a dar una calidad de vida estable y no nos vamos a empezar a enfermar. Bueno, ¿cuántos principios son? Son 5. ¿En cuántos vamos? Vamos en el tercero. Hagámosle. Solo por hoy, trabaja en ti mismo. Ok. Entonces, cuando decimos darle tiempo a la persona. Y trabajar en mí, decir, me estoy molestando por situaciones que no tengo que molestarme, ser consciente de esas situaciones y empezar a trabajar hoy. Y solo por hoy sea amable. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos todo el día con cara de bravos, molestando, haciéndole mala cara a las personas y personas que ni siquiera tienen que ver con esa situación? Y lo único que están ahí es para apoyarnos y para lo que nosotros queremos. Exactamente, lo que terminamos es fastidiándolos. Es eso, y es encontrar la felicidad, está dentro de nosotros mismos, no está fuera de nosotros. Y lo que te está pasando es a ti, no le está pasando a nadie más. A nadie más. Ok, esa es la cuarta. No, ya estamos los 5. Ya están los 5. Primero, solo por hoy no te enojes. Segundo, ¿Sí? Solo por hoy no te preocupes. Segundo, solo por hoy sea agradecido. El tercero, solo por hoy trabaja en ti. Y el cuarto es solo por hoy sea amable. Sea amable. Bueno, yo creo que en este momento que tan difícil que está atravesando el mundo, lo que está viviendo nuestro país, el Reiki aplicaría muchísimo. Porque yo creo que los problemas se multiplican. Hablo de los problemas en familia. Por lo que no hemos estado acostumbrados a compartir todo el día con la esposa, todo el día con los hijos, todo el día con los inquilinos, ¿cierto? Entonces ahí vienen muchísimos problemas de convivencia que generarán estrés y una cantidad de problemas que los tiene ahí comprimidos, digámoslo así. Entonces yo creo que el Reiki en este momento es una forma de vida, de aplicarlo. Claro, Rigoberto, porque ¿qué se busca con Reiki? Como hablábamos anteriormente, es encontrarnos con nosotros mismos. Sí. Los problemas que tenemos en nuestra casa o en nuestro trabajo, mirando con las otras personas, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, y que empezamos a juzgarlos y a decir que no nos gusta o que nos está molestando, simplemente es que es un trabajo con nosotros mismos. Lo más difícil es trabajar con nosotros mismos. Entonces, cuando hay algo que a mí me molesta con otra persona,
resulta que no me molesta esa persona. Sí. Lo que me molesta es que es algo que tengo pendiente por trabajar en mí. Ok. Entonces, si hay alguna persona que a usted le molesta, entonces a mí me molesta una persona, me dice, me molesta que esa persona sea grosera, me molesta que esa persona sea antipática. No es esa persona, lo que pasa es que estoy viendo en esa persona Sí. un reflejo de lo que yo soy. De lo Entonces, que cuando es uno. empiezo a trabajar en eso, que a mí me dio durísimo, cuando me dijeron eso, empiezo a trabajar a conciencia en mí, en lo que yo soy, en eso, así me estoy viendo yo ante las demás personas, antipático, grosero, prepotente. Empieza a haber un cambio y a hacer ese cambio y aceptarme tal como soy y empezar a trabajar desde ese proceso. Entonces, lo que te molesta con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, no es que te moleste a ti, o no es que sean ellos, es el reflejo de lo que tú eres. Entonces empieza a trabajarlo. Cuando yo ya lo suelto y lo empiezo a trabajar, ya no me molesta este tipo de personas. Perfecto. Pregunto es, ¿con el Reiki o a través del Reiki se puede exorcizar? Esos son ya otros temas que son más profundos, Ajá. porque generalmente ya es lo que se llaman o entidades o esos demonios en algunas religiones, nosotros mismos los atraemos. Usted a las personas del común nos dice entidades y pensamos en los bancos. Ah, sí, no. Claro que a veces los bancos dan más dolores de cabeza que esas otras demonios. Sí. Pero no, esos demonios o esas entidades los atraemos nosotros mismos con nuestra tristeza. Ok. Cuando nosotros nos sentimos Por nuestro tristes, estado. cuando nosotros nos sentimos tristes y tú te puedes dar cuenta si de pronto lo tienes, ¿por qué? Porque a veces resultas hablando solo o estás diciendo situaciones donde con tu pareja te dice, tú tal día, Rigoberto, me dijiste esto, y digo, no, yo nunca he dicho eso. Ok. Entonces esas entidades que empiezan a como tomar posesión y esa persona, ese ser tuyo es desplazado y tú ni te diste cuenta. Dice, yo nunca lo he dicho eso, nunca he dicho eso. Eso es mentira, hasta que después nos muestran una grabación, una filmación o alguna otra persona que está ahí y dijo, sí, tú lo dijiste. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a trabajar qué es lo que tenemos. Y generalmente, quieras o no quieras, eso nosotros todos los días lo estamos atrayendo. ¿Y con qué lo alimentamos? Con nuestro odio, con nuestro rencor, con la rabia, con el chisme, con el comentario. Entonces de ahí se alimentan estos demonios y es donde nosotros no podemos llegar a tener una paz con nosotros mismos. Entonces son las personas que no pueden ni siquiera sentarse a meditar o estar en tiempo solas porque se desesperan con ellas mismas y tienen que salir a encontrarse con otro tipo de personas. Y esta pandemia nos está llevando a ese reencuentro con nosotros mismos. Bueno, si viene un paciente donde el maestro de Reiki, normalmente, ¿dónde lo recibe? ¿Dónde lo atiende? Acá en mi casa, en la vereda del Pajonal. Sí, pero digamos, hay algún sitio especial, algunos equipos especiales, hay un consultorio, tiene que ser privado, puede ser en grupo, lo pueden acompañar personas. Sí, todas las que mencionó, Todas se se pueden hacer todas dependiendo de la persona si que quiere viene, tener que viene su intimidad Okay. o quiere compartir con su familia o quiere que su familia lo apoye o quiere que ellos estén ahí como para que sepan qué es lo que se está haciendo, porque cuando se empieza a hacer la terapia de Reiki, en algunas ocasiones la persona entra en una parte tan profunda y de paz con ella misma y con su interior, que después de los 45 minutos de la terapia, la persona despierta y piensa que no han pasado ni 5 minutos. Entonces antes yo le digo, mira, son las 10 de la mañana y cuando termina entonces, no, pero no ha pasado nada, yo no sentí nada, yo estoy relajado, completamente feliz. Y luego, ¿qué horas son? Entonces me dice, a las 10:45, las 11, entonces la persona queda sorprendida de ver cómo pudo llegar a ese proceso de paz y de tranquilidad. Sí. Ahí tiene testimonios de personas que se han visto beneficiadas con el Reiki. Claro, y tenemos un testimonio que se lo voy a compartir para que usted lo publique en sus páginas, donde una hermana, es una hermana de una congregación, ella es la que maneja toda la congregación aquí en Colombia, y ella habla de las bondades que tiene Reiki. Y tenemos en Reiki también sacerdotes que trabajan con Reiki, porque como lo dice la hermana en su video, ella dice, donde está Dios, debemos encontrarlo. Y en Reiki está el amor puro y es el amor de Dios.
Ok. Entonces, es romper eso que nos han venido enseñando la cultura durante muchos años, que todo lo que es desconocido es malo. Cuando yo hice aquí la inauguración de la casa Reiki en Choachí, muchísimas personas no estuvieron de acuerdo porque como no entienden qué es Reiki, Sí, claro. entonces decían, hasta la misma familia mía hablaba de Reiki, Del Reiki, sin saber sí. y preguntar, y me Sí. preguntaban a mí, yo, normal, nosotros hablamos desde nuestra ignorancia, hablamos de lo que no conocemos, y cuando no conocemos de ese tema, pues que lo primero que decimos es malo. Es malo. Tienes que probarlo, tienes que mirar si funciona, y como dije Rigoberto, en Reiki es amor Sí. puro, es entregarte a ti mismo, no trabajan con otras personas, sino es amor. Es lo mismo que hacía Jesucristo, porque cuando venimos, y eso lo estudiamos en el primer nivel de Reiki, la historia del Reiki nace con un estudiante, o se redescubre Reiki con un estudiante que pregunta si el profesor creía en Dios. Entonces le dice que sí, y que si creía en Jesucristo, y le dice que sí, y dice que después de que murió Jesucristo, ¿por qué no se volvió a saber de milagros ni todo lo que hacía Jesús? Ajá. Porque decían que el aura de nosotros alcanzamos a veces máximo 1 centímetro, máximo. Y el aura de Jesucristo era de 5 kilómetros a la redonda, por eso decía que con su sombra se curaba. Y cuando este profesor, Mikao Usui, empieza a redescubrir Reiki, descubre que no solo fue Jesús, sino que también venía desde Buda. Entonces, desde hace cuántos años se venía trabajando Reiki, y por eso es un redescubrimiento. Ok, perfecto. Se dedica al Reiki desde el momento en que se retira de la Policía Nacional. Sí, tan pronto me retiré, son muy pocas las personas que entienden que para nosotros casi Sí. nuestra segunda familia, y podríamos decir que la primera familia se vuelve el ejército, la policía o estas instituciones, porque pasamos más tiempo en estos escenarios que con nuestra misma familia. Ajá. A veces pasaba que duraba 3 días o una semana en operativos, y con mi familia duraba un día, y eso el día Sí. era durmiendo. Ujú. Entonces, cuando me retiran, y me retiran no estoy llamado a curso para teniente coronel, entonces Sí. paso mi retiro, porque pues ganaba lo mismo, Claro. haciendo o no haciendo lo mismo, entonces pasé mi retiro, y en ese momento entré como en esa crisis, en esa ¿Qué voy a hacer? tristeza. Sí. Empecé a trabajarlo con Reiki, y mi novia me dijo que fuéramos a un viaje, y nos fuimos en moto a Machu Picchu, un viaje de 21 días aproximadamente. Y cuando llegué allá, pues lo que yo ya tenía organizado era llegar y inscribirme en la universidad militar, terminar los 3 semestres que me hacían falta para terminar derecho, y llego de allá y digo, quiero hacer una cosa totalmente Sí, diferente. claro. Entonces ahí empecé a estudiar y me hice barbero. Sí. Después hice unos cursos de culinaria, de chef, Sí. y ya después dije, pues ahora sí voy a practicar todo lo que yo sé que es Reiki, y Qué bueno. a complementarlo con todo. Y después hice el curso de transformación contemporánea, que me impactó, porque fue darme cuenta cómo me estaban viendo las demás personas y lo que yo tenía que empezar a cambiar. Y ahí empecé en ese proceso, y me hice coach de transformación contemporánea. Qué bueno. Bueno, yo creo, Francisco, importantísimo. Este tema del Reiki me parece muy importante, y más en esta época de pandemia, por la cantidad de personas que tienen que vivir de pronto en una sola casa, en una sola finca, en esa vivienda, confinados. Por hoy dejamos así. Por hoy no va más. Pero yo creo que la próxima entrevista es para que mostremos como los elementos que emplea el maestro de Reiki, como para que miremos, vayamos a ese consultorio, como para que la gente sepa cómo es una cita con el maestro de Reiki, ¿cierto? Bueno, Rigoberto, acá Chévere. los esperaremos, y las puertas están abiertas cuando quiera. Usted sabe que esta es su casa. Gracias. Entonces, Francisco, muchas gracias, muy amable. Qué bueno que la gente aprenda un poco de Reiki y que lo puedan visitar. ¿Cuál es su número telefónico? Si la gente quiere visitarlo, quiere una cita, ¿qué deben hacer? No, llamarme o buscar en las redes sociales. Mi teléfono es 314-444-6413, y me encuentran en Facebook como Francisco Rojas Coach. Ok,
Ahí está, entonces es el maestro de Reiki Francisco Rojas del municipio de Choachí, Cundinamarca, más conocido como El Paraíso. Hasta luego, Dios los bendiga.